Las manos de la partera, teñidas de sangre, trabajaban con una precisión desesperada, mientras intentaban arrancar la vida a una muchacha de 13 años que se retorcía entre sábanas ásperas. Su cuerpo, todavía inmaduro, con la pelvis sin terminar de desarrollarse, una de las razones por las que los partos obstructivos eran tan frecuentes entre las adolescentes medievales, luchaba por hacer lo que la naturaleza había de esperar hasta más adelante, y la escena olía a sudor, a hierbas hervidas y a aquella mezcla de terror y oficio que solo conocen quienes han asistido nacimientos sin anestesia, con taburetes de parto y tisanas curativas como únicas ayudas. El bebé quedó atrapado, la madre se fue apagando, y en el crudo invierno de 1457 dentro del castillo de Pembroke, la habitación entera comprendió una verdad que la historia escrita por otros acabaría por difuminar. Margaret Beaufort no debía haber estado embarazada. Forzada por normas y arreglos que el derecho canónico permitía, las niñas podían casarse legalmente desde los 12 años, había sido un peón en un matrimonio con Edmund Tudor, mucho mayor, que moriría en 1456, dejándola embarazada y sola. Ese parto, con la práctica médica de la época que relegaba la cesárea casi siempre a casos post-mortem, fue una herida con consecuencias. Pocos meses después, en enero de 1457, nacería Henry Tudor en Pembroke, el niño que llegaría a ser Enrique VII, y muchos historiadores creen que el trauma y las secuelas de ese alumbramiento explican por qué Margaret no tuvo más descendencia. Una sola vida brotando entre la violencia de una costumbre y la fragilidad de un cuerpo demasiado joven. No se trata de otro relato más sobre rituales matrimoniales antiguos. Es la crónica de cómo la codicia de un solo hombre arruinó irremediablemente el cuerpo de una niña, de cómo las altas esferas de Inglaterra miraron para otro lado mientras aquello ocurría, y de cómo esa misma niña, marcada y traumatizada, acabaría transformándose en una de las mujeres más temibles de la casa Tudor. Lo que van a oír viene de crónicas contemporáneas, registros médicos y hasta de la estremecedora confesión que un sacerdote hizo sobre los últimos días de Margarita. Pero lo que vuelve todo aún más siniestro es que la historia de Margaret Buffett no era un caso aislado, sino parte de un patrón tan brutal que aún para los estándares medievales la gente reconocía su injusticia y aún así lo permitía. Imaginen que ya desde su primer aliento, el 31 de mayo de 1443, en el castillo de Bleo, en Bedfordshire, la niña llamada Margaret dejó de ser simplemente una criatura para ser tratada como una mercancía política. Su padre, John Bowet, duque de Somerset y uno de los hombres más poderosos del reino, dictó desde su cuna el valor de su destino. Y cuando, apenas un año después, aquel padre apareció muerto en circunstancias turbias, los rumores hablaban de suicidio, la mancha social era inmediata y aplastante. Quitarse la vida no solo se consideraba pecado, sino una deshonra que podía privar a la familia de entierro cristiano, arruinar su reputación y hasta facilitar que la corona o señores poderosos reclamaran tutelas y bienes, convirtiendo a una huérfana en una ficha apetecible en el tablero de la nobleza. Ese peso de culpa, rumor y derecho canónico moldeó el destino de Margaret mucho antes de que ella supiera lo que ocurría. De pronto, la pequeña Margaret dejó de ser una niña para convertirse en presa. A su primer aliento ya era una heredera cuya dote de tierras, títulos y rentas hacía salivar a los poderosos, pues había nacido en Bledsoe el 31 de mayo de 1443 como única hija de John Beaufort, duque de Somerset, y Margaret Beauchamp. Cuando apenas tenía un año, la inesperada y controvertida muerte de su padre en 1444, que muchos contemporáneos y biógrafos interpretaron como suicidio, dejó a la niña como un botín político y social que cualquiera querría controlar. El rey, rompiendo los deseos del difunto, concedió la tutela de sus extensas posesiones a William de la Pole, duque de Suffolk, una maniobra habitual por la que la corona y los poderosos se adjudicaban la gestión y el destino matrimonial de los ricos huérfanos. Margaret, pese a seguir al cuidado de su madre, quedó así en el ojo de esos depredadores.
En consecuencia, cuando Margaret tenía apenas 3 años, fue comprometida con el hijo de Suffolk, John de la Pole, una alianza claramente diseñada para absorber su herencia, y aunque las fechas concretas de la ceremonia y la dispensa papal son motivo de debate, y la unión fue en la práctica más nominal que conyugal, la boda fue anulada años más tarde, en 1453, el hecho es que desde la cuna, la vida de Margaret fue decidida por intereses ajenos a ella, convirtiéndola en pieza de cambio en un tablero donde la ley, la tutela real y la ambición dictaban el destino de las niñas ricas. Necesitaban la dispensa papal porque los prometidos eran parientes cercanos, una práctica habitual en la nobleza que obligaba a pedir autorización a Roma, y esa dispensa se concedió en agosto de 1450. Incluso la Iglesia acababa implicada en estos tráficos de poder. El plan de Suffolk, sin embargo, se vino abajo con estruendo. William de la Pole perdió su influencia, fue detenido y asesinado en 1450, y su caída dejó a la pequeña Margaret de nuevo como un objetivo disponible para los que movían los hilos del reino. Fue entonces cuando Enrique VI decidió el destino que acabaría por arruinar la vida de la niña. La entregó a los Tudor. Edmund y Jasper Tudor, hijos de la escandalosa unión de Catherine de Valois con Owen Tudor, eran medio hermanos del rey por vía materna y contaban con ambición, sangre fría y la confianza real. Cuando Edmund vio a Margaret Beaufort con 12 años, no vio una cría con muñecas, sino una dote, una heredad, y en términos brutalmente pragmáticos, un útero. La boda se celebró el 1 de noviembre de 1455. Ella con 12 años, él con 24. Y conviene entender algo crucial que la misma sociedad medieval fingía respetar como norma práctica más que como caridad. Aunque los matrimonios infantiles eran moneda corriente, existía una regla tácita de que no se consumara la unión hasta que la niña tuviera al menos 14 años. No por misericordia, sino por prudencia fisiológica, porque la pelvis y el cuerpo necesitan madurar, aunque la realidad demostró una y otra vez que esa prudencia se eludía cuando la codicia apremiaba, con consecuencias a menudo desastrosas. Sabían que el embarazo y el parto podían matar a las niñas. Lo habían visto con sus propios ojos en otras cortes y granjas, y aún sin la medicina moderna, entendían lo básico. El cuerpo de una niña de 12 años no está preparado para alumbrar. Su pelvis no ha terminado de crecer, y las complicaciones eran moneda corriente. Pero a Edmund Tudor todo eso le resultó indiferente. A los pocos días de la boda, quizá la misma noche nupcial, el hombre de 24 años atacó y sometió a Margaret. Y no usó eufemismos porque así fue. Margaret no podía consentir, legal ni emocionalmente. Su cuerpo no tenía la madurez física necesaria para lo que sufrió. Y como advierte la historiadora Elizabeth Norton, en el siglo XV, el matrimonio infantil podía ser legalmente aceptable, pero existía una norma social, más pragmática que misericordiosa, que prohibía consumar la unión mientras la niña fuera aún una niña. Edmund, sin embargo, hizo un cálculo frío y monstruoso. El derecho feudal dictaba que si una heredera moría sin descendencia, sus tierras volvían a su familia, pero si moría tras dar a luz, el esposo conservaba la dote, así que cuanto antes asegurara un embarazo, antes blindaría su fortuna, aunque eso implicara poner en juego la vida de Margaret. Para abril de 1456, la joven estaba embarazada. Imaginen tener 12 años y despertar con un cuerpo que cambia en formas que no entiendes, con miedo, dolor y la brutal certeza de que no eras más que una pieza en el mercadeo del poder. Imaginen el terror de sentir náuseas matutinas cuando apenas has dejado la infancia. Intentar entender por qué tu cuerpo se revuelve mientras un bebé que nunca pediste crece en tu vientre, plantado ahí por un hombre que te considera una cuenta bancaria andante. Y entonces, como si la fortuna y la violencia quisieran colmar la pesadilla, en julio de 1456, Edmund Tudor fue hecho prisionero por las fuerzas yorkistas y encerrado en el castillo de Carmarthen, quedando para noviembre, en el primer aniversario de aquel matrimonio impuesto, muerto,
oficialmente de peste, con la joven Margaret ya de 13 años y de 7 meses de embarazo, sola y desamparada. Pudo haberse quedado donde estaba, resguardada, pero eligió otra cosa. Pese al frío del invierno, pese al peligro real de los caminos cortados y las partidas armadas que desgarraban Inglaterra, y pese a que viajar tan adelantada en la gestación era arriesgar la vida misma, las vías eran malas, los asaltos comunes y las complicaciones obstétricas acechaban a las mujeres jóvenes. Margaret tomó una decisión que enseñaba cómo se templaba su carácter. Montó a caballo y con un valor frío y práctico, se dirigió al castillo de Pembroke para ponerse bajo la protección de su cuñado Jasper Tudor. La imagen de esa joven que cabalga por senderos inhóspitos, con el cuerpo al límite, revela que su fortaleza no nació de la tranquilidad, sino de la necesidad, y ese viaje, peligroso y decisivo, culminaría meses después en el nacimiento de su hijo en Pembroke, un niño que la historia conocería como Enrique Tudor. Llegó al castillo de Pembroke y el 28 de enero de 1457 comenzó la verdadera prueba para Margaret Beaufort. El parto se inició y pronto algo falló. Diminuta y delgada para su edad, los cronistas no cesan en describirla así. Con las caderas sin ensanchar y un cuerpo aún por madurar, dio a luz a un bebé que no encontraba salida, y la agonía se prolongó hora tras hora, mientras las parteras, expertas en cientos de alumbramientos pero sin los instrumentos médicos modernos, ni fórceps de uso común, ni anestesia, solo taburetes de parto, maniobras manuales y tisanas de hierbas a veces más peligrosas que curativas, intercambiaban miradas de pánico. Los detalles exactos de aquella noche se han perdido, pero el resultado es claro y brutal. El trauma del alumbramiento fue tan profundo que aunque Margaret se casaría de nuevo, nunca volvió a tener hijos en una época en la que las esposas solían engendrar 10, 12 o hasta 15 retoños, y la principal obligación social era proveer herederos. El bebé sobrevivió y lo llamaron Henry, el niño que sería Enrique VII, fundador de la dinastía Tudor. Pero ese triunfo tuvo un precio terrible. Margaret pagó con su cuerpo y con el resto de su vida, y como revelaría años después su confesor John Fisher en un sermón tras su muerte en 1509, aquella noche estuvo literalmente al borde de la muerte, una proximidad que explica la cicatriz física y emocional que la acompañó siempre. ¿Acaso sorprende que la relación de Margaret con su hijo se convirtiera en la obsesión que definió su vida? Algunos historiadores ven ese amor como algo casi patológico, una respuesta extrema y protectora forjada por el terror de casi perder a su hijo y a sí misma en aquel parto. Y lo cierto es que Margaret aprendió del horror y lo convirtió en vigilancia implacable. Décadas después, cuando su nieta, la joven Margaret Tudor, fue prometida al rey de Escocia siendo apenas una adolescente, no se quedó muda. Margaret Beaufort, junto con su nuera Isabel de York, presionaron con furia al rey para evitar el enlace, arguyendo que un monarca escocés podría no esperar ni medir riesgos y que el matrimonio pondría en peligro la salud de la muchacha. Incluso, el propio hijo de Margaret dejó constancia de esa oposición. Piensen en la ironía amarga. 50 años después de su trauma, la mujer que había sido despojada de la infancia por la ambición ajena, seguía atormentada por la idea de que no esperar equivalía a condenar a un cuerpo joven, porque ella lo había vivido en carne propia. Y, sin embargo, por más que supiera lo que significaba la prisa, lo que le hacía al cuerpo y al alma de las jóvenes, la maquinaria política siguió su curso. La salud y la voluntad de la niña se plegaron a tratados, alianzas y cálculos dinásticos. La experiencia de Margaret no bastó para frenar la avaricia institucional, pero sí forjó en ella una férrea determinación que marcaría cada decisión posterior. La joven Margaret Tudor fue enviada a Escocia y se casó a los 13 años, repitiéndose en su sangre y en su familia la misma maquinaria que la había destrozado. El ciclo continuó como un engranaje implacable. Esto convierte la historia de Margaret Beaufort en algo más que una tragedia personal. Es una ventana al funcionamiento del poder en la Inglaterra medieval,
donde el cuerpo de una mujer se tasaba, comerciaba y transfería como si fuera tierra o renta, y donde incluso las víctimas, al convertirse en jugadoras en el tablero de la corte, podían, con el tiempo, volverse cómplices del sistema que las había herido. Margaret, paradójicamente, se transformó en una fuerza política formidable, madre del rey, arquitecta discreta y obstinada del ascenso Tudor, administradora de patrimonios y tejedora de alianzas, habilidades que le dieron un enorme poder público, pero nadie pudo arrancarla de aquella habitación helada de Pembroke, ni borrar la huella física ni psicológica del alumbramiento. No tuvo más hijos, y cuando intentó proteger a su nieta de la misma prisa que la condenó, fracasó. Hoy los historiadores intentan suavizar la fábula. Hablan de normas culturales distintas, señalan gestos de afecto hacia Edmund que ella habría mantenido, y recuerdan que las decisiones de la época obedecían a lógicas dinásticas implacables, pero precisamente esa tensión entre la mujer rota y la estratega que emergió de la rotura es lo que vuelve a Margaret Beaufort inolvidable, víctima, superviviente y a la vez arquitecta del poder que la había forjado. El término síndrome de Estocolmo no existía en el siglo XV, pero la dinámica psicológica es atemporal. Cuando tienes 12 años y los hombres más poderosos de tu mundo te repiten que aquello es normal, obra de Dios, y tu deber, la única salida es interiorizarlo. Y aún así, lo que le pasó a Margaret Beaufort rompía incluso las reglas no escritas de su tiempo, porque la consumación temprana solía evitarse. La práctica recomendable era esperar hasta los 14 años o más, y las familias nobles habitualmente incluían cláusulas en los contratos matrimoniales que prohibían relaciones hasta que la novia alcanzara la madurez. Que Edmund Tudor ignorara esas convenciones para embarazar a una niña de 12 años no solo fue una violación personal, sino un acto deliberado y calculado. No lo hizo por impulsos, sino por interés económico y feudal, sabiendo que si ella moría sin hijos, las tierras volverían a su familia. Pero si daba a luz el marido, consolidaba la fortuna. Y lo más atroz es que la corte, el rey que la entregó, los magnates que asistieron, los sacerdotes que bendijeron, conocía las consecuencias y no impidió nada. Así, se mercantilizaba a una persona convertida en propiedad, comprable, transferible y explotable. Ese silencio colectivo y esa complicidad institucional fueron en última instancia la maquinaria que permitió la ascensión Tudor, forjada sobre cuerpos y destinos que nadie protegió hasta que ya era demasiado tarde. De ese sufrimiento brotó irónicamente la dinastía que cambiaría Inglaterra. De la vida que sobrevivió aquella noche, nació Enrique Tudor, Enrique VII, y a partir de su estirpe, vendrían figuras como Enrique VIII, con sus 6 esposas, e Isabel I. Todos ellos trazan su linaje hasta una niña de 13 años, que casi murió en el parto porque un hombre adulto no esperó 2 años más. Margaret Beaufort sobrevivió, y en un gesto de poder y redención, supo convertir el dolor en influencia. Fue mecenas y promotora de la educación, determinante en la creación de Christ's College y por sus legados en la posterior fundación de St. John's College en Cambridge. Se movió con mano firme en los corredores del poder y llegó a ser, a ojos de muchos contemporáneos, la arquitecta silenciosa del ascenso Tudor. Sin embargo, el triunfo público no borró lo irreparable. Murió el 29 de junio de 1509, poco más de un mes después de cumplir 66 años, tras ver a su hijo en el trono y a su nieto iniciar la estirpe real. Acumuló poder y riquezas, sobrevivió a varios matrimonios y moldeó la historia, pero jamás volvió a gestar otro hijo. Su cuerpo quedó marcado por lo sucedido cuando tenía 12 años, y ese daño físico y psicológico rara vez aparece en las crónicas que celebran coronas, victorias y rupturas religiosas. Mientras hablamos de la era Tudor, las esposas de Enrique, la edad de oro de Isabel, la ruptura con Roma, se olvida con demasiada facilidad la niña novia, cuyo sufrimiento fue, en buena medida, la base sobre la que se edificó todo aquello. No hablamos de cómo se edificó la dinastía Tudor sobre el cuerpo destrozado de una niña de 13 años,
Pero la historia de Margaret sigue viva porque nos señala, con una crudeza insoportable, que aquello no fue una fatalidad inevitable, sino una decisión colectiva. En un mundo donde el matrimonio infantil aún existe y las niñas siguen siendo tratadas como propiedad intercambiable, el caso de Margaret Beaufort es un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando los adultos fallan en proteger a los niños. Ella sobrevivió, y sí, llegó a vencer en términos de poder. Fundó colleges en Cambridge, tejió alianzas y gobernó desde las sombras. Pero ese éxito no borró la factura. Su cuerpo quedó marcado de por vida. Jamás volvió a tener otro hijo, y pagó con su salud la ambición de otros. La partera que ese frío día de enero vio nacer a Henry Tudor pensó en un milagro, y en cierto sentido lo fue. Sobrevivieron madre e hijo. Pero fue un milagro evitable, nacido de negligencias y cálculos mezquinos. Recordemos que en la época las cesáreas se practicaban casi siempre solo cuando la madre ya había muerto, y que las complicaciones por parto precoz eran conocidas incluso sin medicina moderna. En lugar de protegerla, la entregaron al altar de la política, sacrificado su cuerpo, su infancia y los posibles hijos que nunca llegaron. Merece contarse su historia completa, no solo la figura poderosa que se convirtió, sino la niña brutalizada cuya vida cimentó aquel linaje. Hasta que no reconozcamos el verdadero coste humano detrás de las grandes narrativas y no afrontemos esas crueldades, seguiremos repitiéndolas. Margaret no pudo salvar a su nieta ni deshacer lo que le hicieron, pero al recordar su historia con honestidad, sin apartar la mirada del horror, honramos a la verdadera Margaret Beaufort, la niña que sobrevivió y aún así pagó un precio inmenso. Tenía 12 años, él 24. Cada vez que mires un retrato de Enrique VIII, recuerda que su dinastía descansa, en parte, sobre el cuerpo destrozado de una niña de 12 años. Cada vez que leas sobre Isabel, recuerda que su linaje se forjó sobre abuso infantil. Cada vez que alguien idealice la Inglaterra Tudor, trae a la mente a Margaret Beaufort, de 13 años, gritando de dolor mientras su cuerpo infantil intentaba dar a luz al futuro rey. Ese es el precio del poder, el coste real tras la rosa Tudor, florecida sobre sangre y lágrimas de una niña que debería haber jugado con muñecas y no haber parido reyes. Margaret murió convencida de que aquello era la voluntad de Dios, habiendo interiorizado la violencia que le hicieron como si fuera destino. Murió sin saber que merecía algo mejor, sin saber que ninguna fe justifica el sacrificio de una infancia. Hoy lo sabemos con claridad moral y científica. Las niñas de 12 años no pueden otorgar un consentimiento válido. El matrimonio infantil es abuso, y lo que hizo Edmund Tudor estuvo mal, sin atenuantes temporales ni excusas históricas. Contar la historia completa, la mujer poderosa y sobre todo la niña brutalizada, es exigir que no olvidemos el verdadero precio pagado por la corona. Margaret Beaufort fue mucho más que la madre de una dinastía. Fue una superviviente de explotación y matrimonio forzado en la infancia que dedicó gran parte de su vida a proteger a otros de destinos semejantes. No pudo salvar a su propia nieta ni a las incontables niñas atrapadas por las mismas maquinarias de poder. Pero quizás, al contar su historia con honestidad, podamos impedir que futuras generaciones sufran lo mismo. Tal vez ese sea su legado más auténtico. No solo universidades, coronas ni poder político, sino la verdad del daño que causan cuando los adultos priorizan la ambición sobre la vida y la seguridad de los niños. Tenía 12 años, no lo olvidemos. En medio del esplendor y la pompa de la era Tudor, nunca perdamos de vista que todo comenzó con una niña que estuvo en grave peligro, porque quienes debían protegerla antepusieron sus intereses. Ese es el horror detrás de la rosa Tudor, la sangre que manchó el trono y el precio que Margaret pagó por una dinastía que no pidió crear. Tenía 12 años, y eso debería haber bastado para protegerla. ¿Te conmovió esta historia? ¿Quieres ver más relatos así que desenterren lo que los libros suelen ocultar? Dime en los comentarios qué momento te impactó más, la escena en Pembroke, la decisión de Margaret durante el embarazo o la paradoja de su poder forjado sobre su dolor. Y si te gustaría que profundicemos en algún personaje o fecha concreta.
Si te gustó, dale like y comparte, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Y sobre todo, cuéntanos abajo cuál fue la imagen que no puedes sacar de la cabeza.